Muy bien. Nuevamente para todos los compañeros, compañeras, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Qué Bien, bueno. profe. Buenas noches. Muy buenas Bien. noches. ¿Cómo nos ha ido en esta jornada del día lunes? Muy bien, profe, gracias. Amén. Qué bueno, Oscar. Me contenta. Bien, antes de iniciar propiamente nuestro contenido de la sesión de hoy, obviamente hacer el comentario que el día sábado terminé de hacer las correcciones de sus actividades, toda la retroalimentación quedó en la plataforma. ¿Ok? Yo tomé por aquí notas de algunos detalles que observé con cierta frecuencia en muchos ejercicios. Creo que en rasgos generales el desempeño estuvo eh, entre aceptable y bueno, creo que estuvo bastante bien. Hubo algunos casos muy específicos en los cuales, si les hice el énfasis, se los dejé escrito en la plataforma, que necesitamos sustancialmente seguir practicando. Observarán que en muchos de los comentarios de algunas personas en algunos tópicos específicos, sea de rotulación, sea de trazos, sea de grosores, sea de escala, sea de cualquier cosa, cuando yo les coloqué esa palabra en mayúsculas sustancialmente es porque quiero hacer énfasis en ese tópico que le estoy haciendo corrección, sea por la letra, sea por el trazo, sea por la escala, sea por otra cosa. ¿Listo? Entonces, primero, porfa, no vayamos a interpretar que no es que el profesor me está gritando la palabra sustancialmente, no. Ahorita no vayamos a poner a pensar en eso. Sino lo que quiero es que enfaticemos ese tópico entre todos los que están, ese con mayor, o por lo menos si está solamente una vez, si son varias veces, pues son varios elementos que tenemos que ponerle mucho el ojo, seguir practicándolos porque obviamente muchos de ellos lo vamos a seguir empleando en el resto del curso, como lo son, por ejemplo, valorizaciones, en este caso, que a partir de hoy empezamos a trabajar más con lo que es dibujo con reglas. Entonces, para aquellas personas que estaban haciendo la actividad del dibujo de la isometría o el dibujo de, que en algunos casos de pronto se despistaron y no colocaron, no adjuntaron el de la isometría, sino que adjuntaron el de la proyección oblicua, no pasó nada, igualmente se las califiqué como si hubiera sido la que habíamos pedido. En algunos casos de esos, pues nos falló un poco lo que fue el paralelismo entre las líneas. En algunos momentos, las líneas verticales no todas quedaron paralelas entre sí, unas quedaron más hacia adentro, otras quedaron más hacia afuera. Lo mismo con las líneas inclinadas a 30 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, uno de los digamos, detalles que estuve observando que se repetía, Cristian, ya te doy la palabra, que se repetía, perdón, con cierta frecuencia, era la expresión de la simbología arquitectónica. Y creo que va más en lo que era la escala que yo por lo menos estaba observando de la simbología arquitectónica que ustedes lograron plasmar en sus ejercicios. Aunque nosotros, digamos, la única medida referencial que yo por lo menos se los comenté muy explícitamente, fue el ancho de la puerta de la entrada, que habíamos dicho que ese ancho tenía entre pared y pared 100 centímetros, lo que era lo mismo a 1 metro de ancho esa puerta de la entrada. Y de pronto, con esa medida, nosotros pudiésemos empezar a comparar visualmente los demás elementos. Por ejemplo, observé en algunos casos cómo habían elementos de simbología arquitectónica que estaban fuera de escala. Es decir, si nosotros tomamos ese elemento, ese ancho de la puerta de 1 metro y lo intentábamos de pronto llevar hacia esa cama, esa mesita de noche, ese sanitario, esa mesa del comedor o ese sofá, pues se veía que tanto visualmente como siguiendo la escala no guardaba ningún tipo de relación de medida. Por ejemplo, obviamente como era una fotografía, yo no puedo tomar ni una regla ni un escalímetro porque es una fotografía, pero por lo menos nos podemos dejar guiar
por los elementos conocidos, que en este caso era la puerta. Entonces, en ese caso, logré yo percibir camas que medían más o menos, camas matrimoniales, por lo menos camas de pareja, que medían, o por lo menos la medida que yo por lo menos lograba percibir de ellos era un ancho de 2 metros por un largo de 2 metros, perdón, de 2 metros 50, ¿ok? Aunque de pronto tengamos camas de pronto dobles o un poquito más anchas de las dobles, creo que a lo mejor una cama de esas proporciones no se consigue con tanta facilidad en el mercado. Era una cama que si nosotros de pronto intentamos hacer el ejercicio de imaginación, de intentar meter esa cama para la habitación, esa cama en definitiva no iba a caber. Habían de pronto mesitas de noche que parecían tener una medida más o menos como de 1 metro por 1 metro o un poquito más de 1 metro por 1 metro, que en definitiva no son las dimensiones que en promedio nosotros manejamos en una mesita de noche, por ejemplo. Otros casos empecé a observar dentro de las mismas camas. Hubo algunas personas que en las habitaciones 2 y 3, que digamos eran las habitaciones de los niños, pongámosle así, habían camas individuales o camas personales que cuando yo lograba intentar relacionar la medida de la puerta, que era de 1 metro, con lo que era la cama, podíamos encontrar un ancho de la cama de más o menos, no sé, 60 centímetros, 70 centímetros, y un largo de la cama que parecía más o menos como 1,20 m, 1,30 m. Obviamente, si nosotros nos acostaríamos, o por lo menos las personas de pronto en cierta forma promedio, nos acostamos en una cama como esa, de pronto de las rodillas hacia afuera nos quedan los pies por fuera de esa cama. ¿Ok? Entonces, siempre, aunque de pronto no tengamos el 100% de las medidas, siempre empleemos la simbología cuyas medidas son más fáciles para nosotros empezar a comparar. No tenemos de pronto medidas de una habitación estándar para una vivienda o para un apartamento. Pueden haber habitaciones de 2,5 m por 2,5, pueden haber habitaciones de 3 por 3, pueden haber habitaciones de 3 por 2,5. Digamos, es variado ese tamaño. Pero ya por lo menos nosotros conociendo cuáles van siendo anchos estándar de medidas de puertas de entrada, de habitaciones, de medidas de baño, nosotros a partir de nuestra óptica podemos empezar a ir diciendo si un elemento está a escala o está fuera de escala. Casos similares fueron con algunas piezas sanitarias, específicamente con el sanitario. Por ejemplo, habían tamaños de sanitario que el ancho y el largo de esa pieza, cuando nosotros observábamos la puerta del baño, ni siquiera cabían por ahí, ni poniéndola de lado, ni poniéndola del otro lado. Si nosotros hacemos el ejemplo visual en nuestra imaginación de intentar meter la pieza sanitaria por esa puerta, ese sanitario no pasaba por ahí. Otro caso similar pasaba con mesas de comedor. Aunque no teníamos ninguna medida o ninguna forma específica para una mesa de comedor, pero por lo menos habían unas que utilizaban una mesa cuadrada. Perfecto. Y habían como más o menos 1,20 m por 1,20 m. Era como lo que yo más o menos lograba percibir de ese tamaño. Pero luego empezábamos a dibujar sillas que parece que tuvieran un ancho de 30 centímetros, como si fueran sillitas de 30 por 30. Sabemos que una silla de comedor no suele tener esas dimensiones, suele ser un poquito más ancha. Como mínimo 45 por 45 centímetros, creería yo. Sería lo más mínimo que pudiésemos encontrar. Bien. Cristian, ¿ibas a comentar algo, porfa? Sí, señor profe, buenas Adelante. noches. Buenas Para noches. lo de la asistencia, es que cuando llamó a asistencia tal vez estaba en sala de espera y no pude responder y Listo, pues lo para hacemos lo al que ha final. comentado en el mensaje. Listo, lo Vale, hacemos al gracias. final, porfa, pero yo sí les quiero pedir un grande favor a todos los compañeros. ¿Listo? Indistintamente si de pronto estamos en el trabajo y después del trabajo nos vamos corriendo a la casa y luego en la casa nos conectamos,
intentemos por lo menos conectarnos, ya sea con el teléfono, con la tablet o con algún dispositivo que tengamos, obviamente que las condiciones de lo que tenemos alrededor nos los permitan, intentar conectarnos a clase. Imaginemos que estamos en un trabajo, ¿ok? No se ve muy bien cuando nosotros todos los días llegamos tarde a un trabajo. Si tenemos que de pronto entrar a las 8 de la mañana a un trabajo, no se ve muy bien que nosotros empecemos, todos los días lleguemos 8:10, 8:15, 8:20, 8:30 y todos los días lleguemos a la misma hora. ¿Ok? No se ve muy bien. Recordemos que estamos en un proceso formativo y tenemos que intentar que toda nuestra conducta, todos los que estamos aprendiendo, vaya enfocado a que seamos siempre íntegros profesionales desde todos los puntos de vista, ¿vale? Kevin, ¿ibas a comentar algo rápidamente, porfa, para proseguir? Sí, pero yo es una preguntita, si en mi Sí, señor. trabajo, usted me dejó la anotación de que no lo había subido correctamente, que había quedado como borrador, si no Ajá, estoy mal. sí, ¿A qué señor. te referías con eso, profe? No sé si de pronto tú lo lograste ver, Kevin, y el resto de los compañeros que le quedó la entrega como borrador. Ese fue un mensaje que yo sí coloqué en grande, con letras mayúsculas, negritas, subrayados, con todos los formatos que yo me encontré en la plataforma. Cuando estábamos en el día del examen, yo le pedí el favor a Joana que porfa nos compartiera su pantalla, primeramente para ver cómo se aprecia la interfaz con el usuario de estudiante. Yo no lo puedo ver porque tengo usuario de profe y la forma en cómo lo observo yo no es la misma forma en cómo lo observan ustedes. Pero entonces ese día hicimos la prueba de que Joana cargó el ejercicio del examen en la plataforma y ver cómo nos tenía que salir correctamente a cada uno. Primero, entrar en la sección del examen, luego cargar el archivo, decir que este es el archivo correcto, decir que esto es lo que voy a... Son como 4 o 5 pasos, que esto es lo que voy a subir y al final, en la parte de abajo, ya cuando no tengo más pantallas, al final, cuando les dice arriba, su entrega ahorita está como borrador, en la parte de abajito decía una opción como, ay, se me fue el nombre exacto, no sé si Joana se lo recuerda exactamente, pero era algo así como que subir tarea, cargar tarea, enviar tarea, palabras más, palabras menos, era algo como eso. Y ese mismo día hicimos el ejercicio que cuando Joana lo envió, si ella lo hizo correctamente, le llegó uno o una notificación al panel de notificaciones, valga la redundancia, de la misma plataforma, o le llegó un correo electrónico a la cuenta que tiene asociada a la plataforma. Normalmente llega a la parte de las notificaciones y dice, has enviado correctamente tu tarea, o a veces llega a ambos casos. ¿Listo? Cuando nosotros podemos observar ese mensaje es porque en efecto lo que nosotros cargamos quedó correctamente enviado. Una entrega borrador es como si ustedes estuvieran escribiendo un correo electrónico y ustedes van a enviarle un correo electrónico, no sé, a una empresa que se quieren postular para un trabajo. Y ustedes escriben su perfil profesional de lo más elegante, de lo más bonito, el mejor correo que hemos escrito. Pero se les olvidó dar al botón enviar. Automáticamente el proveedor de correo electrónico lo guarda en una carpeta que se llama borrador, es decir, está en proceso de. Y en este caso, a las personas que les coloqué esa notificación es porque su entrega quedó en proceso de, es decir, es como si la hubieran empezado a preparar, pero no la finalizaron. Obviamente yo pude ver el archivo, afortunadamente. Pero imagínense que si ustedes no cargan un ejercicio correctamente, es como si ustedes no enviaran el correo al destinatario y obviamente la empresa o la persona que está reclutando no va a poder recibir sus hojas de vida, no va a poder recibir su perfil profesional, su portafolio ni nada y pues obviamente ustedes se van a quedar esperando. ¿Ok? Entonces, porfa, estemos siempre muy, muy atentos y atentas a que toda la entrega, sean de tareas o sea de exámenes, quede correctamente enviada en la plataforma. Y el primer aviso es ese. En la plataforma creo que hay una campanita en la parte superior, que son las notificaciones, dice Kevin Barriga, que acabas de subir o actualizar tu entrega de la tarea 1 correctamente. Ahí ya puedes tener la certeza, Kevin, de que tu tarea quedó correctamente subida a la plataforma. ¿Me explico? Vale, profe, gracias. Perfecto. Bien, otro punto que logré observar dentro de los ejercicios y era lo relacionado a las texturas, bueno, obviamente
cuando hablaba de la escala que yo había observado en la simbología arquitectónica, en muchos casos la vi también en la textura de piso. Es decir, cuando yo lograba intentar hacer el mismo ejercicio de intentar relacionar el ancho de la puerta con una textura de piso que parece que fuera, no sé, como una especie de ladrillo, resultaba que el ladrillo medía más o menos como 1 por 2 metros y era la textura de piso de una habitación. ¿Ok? Obviamente esa textura de piso estaba completamente fuera de escala, teníamos que reducirle el tamaño de manera que al final todo se apreciara de manera proporcional. ¿Ok? Entonces, recuerden que siempre la textura de piso es el primer indicativo del material de lo que puede ser en la realidad. Entonces, si yo coloco en una habitación unas baldosas que miden 1 metro por 2 metros, yo creo que, sin ánimos de hacer publicidad, pero yo creo que de pronto yo voy a Home Center o voy a Constructor o voy a, no sé, Alfa, que creo que también vende cosas de piso. Creo que no voy a encontrar un formato de baldosas que midan 1 metro por 2 metros. Creo que no. Yo por lo menos hasta ahorita dentro del mercado no las he logrado observar. Que a lo mejor eso exista para otro tipo de revestimiento, por ejemplo, como si los he visto. En muchas torres, de pronto aquellos que trabajan por ahí o han pasado por ahí, volvimos. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, perdóneme que hubo, Sí, profe. como me decían unos estudiantes en otros cursos, tengo hoy mi día de pico y placa de internet. Todo el día, ha estado horrible. Todo el día. Me disculpan ante el hecho, por favor. Tranquilo, profe. Listo. Les comentaba entonces que de pronto esos formatos grandes para una habitación tan pequeña posiblemente no los encontremos. A diferencia de, no sé si de pronto alguien ha pasado por ahí. Yo hace unos años atrás trabajaba en un local de impresión que estaba ahí sobre la 26, en donde está frente al periódico El Tiempo, donde está Torre Central de Vivienda. Y por ahí hay muchos edificios pues muy empresariales, financieros, que tienen unos acabados pues bastante elegantes. Donde está, si no estoy mal, la torre de Seguros Bolívar, es decir, está Torre Central de Vivienda, luego está la Torre Suramericana y justo al ladito está la Torre de Seguros Bolívar. Ese edificio tenía o tiene un revestimiento, pero de granito natural, más o menos como un color negro, verdoso o un verde muy oscuro. Y creo que los formatos que tiene ese tipo de piedra para esa edificación, yo creo que le estimaba como 1,20 m por 1,20 m. Más o menos yo creo que, o 1 metro por 1 metro. Estaban más o menos con ese tamaño. ¿Ok? Entonces, son situaciones o acabados y materiales distintos para superficies distintas. Estábamos ahorita en una habitación sencilla, en una habitación que puede ser de pronto la nuestra, y no creo que vayamos a buscar un formato así, de 1 metro por 2 metros para revestir el piso de nuestra habitación. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo le coloqué la anotación que porfa, la escala, perdón, la textura de piso se observaba fuera de escala, que habíamos que colocarla. En la mayoría de los casos era que estaba muy grande y había que dibujarla más pequeña. Conectado con esto de las texturas de piso, en algunos casos observé que el arco de giro de las puertas lo dejábamos sin textura. Recordemos que estos planos, cuando nosotros los hacemos, de la misma forma se los iremos a pasar nosotros a un maestro de obra, a un maestro constructor, y si nosotros, pongamos el caso de una habitación o un baño, a ese arco de giro, nosotros le quitamos el piso como tal, es decir, la textura de piso, el albañil, el maestro de obra, el maestro constructor puede interpretar que en esa parte del arco de giro de la puerta no va a haber ningún tipo de material, cosa que no es cierto o no creo que sea cierto. Hago de pronto ese paréntesis porque no me pasó a mí, pero pasó una vez en una obra
que tuve la oportunidad de, así como estar en algún momento de visita, en el que el arquitecto, el dibujante, que fue también el mismo arquitecto, le dio en la mañana al maestro de obra el plano para colocar toda la textura de piso. Y el maestro de obra observó que dentro de esa parte no había textura de piso. El maestro de obra colocó todo el piso tal cual como estaba en el plano. En la tarde, cuando va el arquitecto a ver la obra, como había quedado el piso, se llevó la sorpresa de que el maestro de obra literalmente había hecho tal cual lo que estaba en el plano. Es decir, había repicado todas esas baldosas siguiendo el arco de giro de la puerta. Aunque al final el arquitecto que llevaba la obra se molestó con el maestro de obra, el maestro de obra tuvo toda la razón y estaba en lo correcto porque hizo literalmente lo que estaba en el plano. Entonces, nosotros en ningún momento se nos puede pasar ningún detallito como esto porque a lo mejor podemos encontrarnos con un maestro de obra que siga las instrucciones de un plano al pie de la letra y cuando vengamos nosotros a ver la obra por la tarde, resulte que no era lo que nosotros teníamos en mente. ¿Ok? Entonces, porfa, que no se nos vaya a olvidar nunca que los arcos de giros de las puertas también llevan textura de piso, llevan achurados o lleva el material que ustedes vayan a colocar. ¿Vale? Al menos que haya quedado mal la puerta y ustedes necesiten recortar ese piso, que no creo que eso llegue a pasar. Otro detallito, más que todo desde el punto de vista estético, específicamente con la parte de las camas y los muebles. En los dibujos técnicos se han hecho a mano o se han hecho a computadora, por lo menos todo lo que es mobiliario. Mobiliario me refiero a aquellos elementos que están dentro, que ayudan a equipar una planta arquitectónica en nuestro caso, pero que pueden moverse, camas, mesitas de noche, sillas, muebles, mesas de comedor, vegetación, etcétera. Esos elementos siempre se recomiendan separarlos por lo menos 5 centímetros de las paredes. Es decir, que las camas y las mesas de noche no nos queden pegadas a las paredes. Estéticamente no se ve muy bien. Se ve mejor cuando nosotros dejamos ese margen de separación o de respeto entre la cama y la pared de 5 centímetros. Si las mesitas de noche las tenemos dispuestas pegadas a la cama, pues entonces que entre las mesitas de noche y la cama tengamos una separación también de 5 centímetros, ¿ok? Cosa que no pasa con los elementos que son fijos. Por ejemplo, lavamanos, sanitarios, muebles de cocina, cocinas. Esos elementos normalmente nosotros no los estamos cambiando de posición en la casa pues cada 4 o 6 meses. Son cosas que quedan fijas y así están desde el primer momento en que se conciben hasta que ya vaya a haber alguna remodelación sustancial. Esos elementos, lo que son lavamanos, sanitarios, esos elementos sí los debemos pegar en las paredes, porque de hecho van pegados en las paredes. En unos casos, observé, ya te doy la palabra, Edwin, en unos casos sí observé que unos sanitarios y lavamanos estaban bastante despegados de la pared, es decir, como si tuvieran unos 20 o 30 centímetros, y obviamente eso no es lo que nosotros normalmente, no es el correcto proceder en la vida real, ¿ok? Entonces, esos detallitos que no se nos vayan a pasar. Edwin, rápidamente, por favor. No, profe, pues yo iba a comentar, digamos, por mi lado, pues como el profe me dijo que no podía utilizar... Se escucha un poco bajito, Edwin, pues, perdóname. parece un poco complicado, digamos, que... Edwin, ¿me hacer escuchas? líneas largas, Edwin. ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí, fuerte y claro. Profe, pues como el profe me dijo que no podía utilizar regla, pues a mí me pareció más complicado, digamos, sobre todo en las líneas largas, pues hacer a mano alzada una línea tan larga, ¿sí? Y pues por lo menos en las escalas, sí, uno trataba de medir la escala, pero a la hora de hacer la línea a mano alzada, pues a uno se le corría un poquito. Entonces, pues yo creo que por eso, y de pronto el piso que yo hice, yo pensé fue en hacer como un piso en tabletas esas que dije de 1.20 así grandotas. Entonces de pronto, por ese lado, digamos que el profesor dijo que estaba proporcionado con cuestión, digamos que las tabletas más grandes que las puertas, pero pues hay tabletas así de grandes.
Sí, pero pregunto, Edwin, ¿Entiendes? son tabletas que colocamos en unas habitaciones pequeñitas como las nuestras? Pues, pues no, pues raramente, o sea, no, sobre todo en las salas o espacios abiertos, sí. ¿Ok? De pronto, Pero no, para no, espacios como la sala, tienes razón, de pronto para las salas va un formato más profe, grande. pero yo no le metí a los cuartos ese enchape, yo le metí uno distinto, yo le metí porcelanato líquido, ¿no lo Como conoce? como Sí, sí, porcelanato líquido. El que, yo hice curso de, yo la, hice curso de porcelanato líquido la y textura eso, que yo no logré ver. por eso, profe, yo le metí un sombreado a la sala y le hice como unas Ajá. veces como si fuera mármol, Ujú. pero realmente era porcelanato líquido, lo que pasa es que es complicado hacerlo ahí como en esas habitaciones, ¿sí? Ok, pero no, por lo Pero menos. sí, Ajá, adelante, perdón. qué pena, profe. Tranquilo. Pues como Dime, le dime. digo, yo hice curso de porcelanato líquido y pues yo en mi mente tenía hacer eso en los cuartos, ¿sí? Pero de pronto como que no lo supe interpretar bien y no se Pero más o menos como notó cuánto mucho. por cuánto puede ser el formato no sé si eso lo hacen con baldosa o es simplemente algo que parece como una baldosa. De como cuánto por cuánto puede No, ser, Edwin. profe, eso es un líquido, eso es un líquido, haz de cuenta Como como una echar resina. una pintura, digamos, para un carro, una resina así. Ujú. Es el mismo Entonces líquido de eso cerámica, con el que pintan la cerámica de sí, eso se los... aplica en un Ujú. rodillo y después se le pasa un rodillo de burbujas para sacarle burbujas y se le da con tintes el tono que tú quieras. Ok, más o menos. Pero básicamente es como Ujú. pintar el piso, Ajá, sí, señor. pero queda una textura súper brillante. Ujú. Queda como un porcelanato brillantico. Exactamente, pero Ajá. no se le ve absolutamente ni una veta. O sea, No hay no, uniones, eso que se queda ve como mucho un mejor. vidrio. Sí, señor. Ujú. Como si fuera Y todo si, un si material vuelve a ver completo. mi dibujo, si vuelves a ver mi dibujo no tenía nada de eso en los cuartos. O sea, yo solamente le metí el formato grande a la sala y al hall y el resto, digamos que a la cocina le metí un enchape pequeñitico y a los baños. Y a las habitaciones fue que de pronto no sé si se ven en blanco, no sé qué pasó, pero de pronto el profesor apreció de que no le había hecho nada o que no sé, Ah, porque a veces algo así. eso también pasó, que a veces me encontré muchos casos en el que muchas fotografías no quedaron con muy buena calidad o de pronto le ajustamos, yo no sé si de pronto la aplicación que a lo mejor utilizaron, les aumentó mucho el brillo y hubo muchos detalles que yo no pude corregir. En ese caso yo hice una anotación a la persona, obviamente que yo empecé a observar eso le dije, pues la calidad de las fotografías no me permitieron corregir correctamente tu actividad. Entonces, a lo mejor, si observamos el papel, en el papel están, pero con la fotografía que logramos subir a la plataforma, a lo mejor hubo muchos detalles que yo no vi, que de pronto a lo mejor quedaron claritos y por el ajuste o el contraste que a lo mejor hizo la aplicación o nosotros de pronto sin querer o queriendo, ese detalle yo no lo pude observar. Entonces, ojo, y cuando ustedes vayan eh, a subir un ejercicio que lleve ese tipo de detalles, intenten observar en su pantalla la imagen resultante y a un ladito el dibujo físico. Si logran ver todos los detalles, o por lo menos casi el 100% de los detalles de cómo aparece en el papel, listo, suban eso. Si ustedes logran observar que hay muchos detalles que casi no se ven, que hay muchas zonas que tienen mucho brillo, que están mucho en blanco, mi sugerencia, tomen otra fotografía que les genere una mejor calidad para que no vayamos a tener ningún tipo de dificultad. ¿Vale? Es una sugerencia porque sí hubo algunos eh, compañeros que la resolución no le quedó muy buena. Yo empecé a acercarme un poco y estaba todo borroso, bastante pixelado y no me permitió corregir muy bien los detalles que para esta actividad era necesario corregir. También en cuanto a la ubicación de algunos elementos de representación arquitectónica, específicamente lo que fueron lavamanos, sanitarios y en unos muy poquitos casos el mueble de la sala. Para lo que es referido a los baños, normalmente las piezas sanitarias solemos nosotros ubicarlas, en el caso de que vayan
desde un punto de vista lineal, es decir, una al lado de la otra, nosotros solemos ubicarla la pieza que más tiene frecuencia de uso más cerca de la puerta. La que tiene una frecuencia de uso intermedia en el medio y aquel elemento o pieza que tiene menor frecuencia de uso más lejos. Si yo les hago la pregunta, primeramente, ¿cuáles son las 3 piezas o los 3 elementos que deben ir en un ambiente sanitario estándar? ¿Cuáles serían estas piezas? Lavamanos, taza y el baño. La ducha. Sanitario y ducha. ¿Ok? Lavamanos, sanitario y ducha. Si no hay ducha, a lo mejor hay bañera, pero algo que me sirva para bañar. ¿Ok? Listo. De esos 3 elementos, ¿cuál de los 3 solemos utilizar con mayor frecuencia? El lavamanos. El lavamanos. Luego, con una frecuencia intermedia, ¿cuál sería, según su criterio? La taza. Primero la ducha. Sanitario. Sanitario, la taza. Y de último, a lo mejor, la ducha. La ducha. ¿Ok? La ducha, la bañera o el elemento que nos sirva para bañar. ¿Ok? Si nuestra disposición de elementos, nuestra organización del baño, la vamos a colocar de forma lineal, es decir, un elemento al lado de otro, entonces lo más recomendable es que más cerca a la puerta esté el lavamanos, luego siga la pieza del sanitario y por último la pieza de la ducha o la bañera o lo que nos sirva para bañar. ¿Ok? Porque había en algunos casos que la pieza del sanitario la colocaron de primerito, pegadito a la puerta, y luego de último colocaron el lavamanos. Normalmente es la disposición, digamos, más recomendada. Ya ese criterio empieza a cambiar cuando ya tenemos una disposición distinta a la lineal. Es decir, tengo un elemento que está de frente y tengo uno que va de ladito porque es un baño más o menos pequeñito. Entonces, en ese caso, pues el criterio es intentar ubicar por lo menos el lavamanos, que es el elemento de mayor frecuencia de uso, lo más directo a la circulación de la puerta. ¿Ok? Entonces, sí, es decir, cuando abramos la puerta, que lo que primero encontremos de más fácil acceso sea el lavamanos. Y ya después, si necesito utilizar el sanitario o la taza, pues ya obviamente me toca dar la vueltecita para poder utilizar esa pieza. ¿Vale? Y en el caso de los muebles, creo que hubo 1 o 2 personas que los muebles lo colocaron de forma tal que estaban mirando hacia la pared. Es decir, es como si las sillas, el sofá, en vez de darle la espalda a la ventana de la sala, lo colocaron al revés. Le damos la espalda a la cocina y es como si nos pusiéramos a ver la ventana que da hacia el exterior. ¿Ok? En este caso, aunque a lo mejor nosotros nos guste ver el exterior, la disposición siempre recomendada para lo que es la representación arquitectónica es pues los muebles de espaldas a la pared y de frente a lo que es el espacio social como tal, porque se supone que nos va a ayudar a interactuar con las personas que van a visitar nuestro hogar. ¿Ok? Y ya casi uno de los últimos aspectos es la diferenciación de grosores. En muchos casos lograba observar, posiblemente sea por calidad de fotografía, a lo mejor, muchos grosores, para no hablar de la totalidad, casi que el mismo. Es decir, yo por lo menos observaba en el archivo que logré descargar de cada uno de sus usuarios, que el grosor del muro se veía igual al grosor de la ventana, igual al grosor de la puerta, igual al grosor de la cama, igual al grosor del piso. ¿Ok? Recordemos que en una vista en planta, todo lleva un grosor distinto dependiendo de los niveles de cercanía o lejanía que tenga. Paredes y columnas, que es lo que está más cerca del observador, es decir, como si tuviera un dron desde arriba filmando o grabando nuestra vivienda, es lo que primero consigo, debe ser lo más grueso. Luego, sigo bajando y encuentro puertas y ventanas. Luego, sigo bajando y tengo equipamiento inmobiliario. Y de último, ya lo que encuentro a nivel de piso. Baldosas, texturas, tapetes, alfombras, concretos, gramas, líneas de proyección, entre otras cosas similares. ¿Ok? En muchos casos, era la percepción que yo tenía, los grosores se veían todos muy uniformes. ¿Listo? Y hoy yo hice obviamente el comentario respectivo pues a las personas que logré observar eso. Y por último, y no por eso menos importante, compañeros, no solamente nos va a servir para nuestro curso, sino estoy seguro que también les va a servir para el resto de los cursos o para muchos de los cursos que veamos en nuestra carrera y también para
nuestra vida en la parte profesional, y es el seguimiento de instrucciones. Si ustedes han podido darse cuenta, yo les coloco pues siempre cada uno de los elementos que deberíamos estar presentando, mostrando o cargando en un ejercicio en particular. Porfa, siempre tomémonos la molestia de leer atentamente cada uno de los instructivos que a nosotros se nos presentarán, ya sea para ejercicios prácticos o ya sea para examen. ¿Listo? Porque en esas instrucciones es la forma en cómo ustedes van a poder darse cuenta qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos presentar. ¿Ok? Por último, ahora sí, si por alguna casualidad, compañeros, compañeras, para todo el equipo, se nos presentó alguna eventualidad, algún contratiempo, algo que escapa de nuestras manos, alguna, ¿cómo se le llama eso en la ley laboral? Alguna calamidad que a nosotros definitivamente se nos salga de nuestras manos, por favor, intentemos bajo cualquier medio posible o imposible de hacerlo saber, por lo menos a mi persona. ¿Ok? Porque el día sábado empecé a ver muchos mensajes en mi teléfono celular, mensajes por correo electrónico. Profe, es que mire, es que se me fue la luz todo el día y apenas tengo, y era para ver si puedo enviar tal cosa. Profe, es que me ocurrió tal y tal cosa y apenas que voy llegando y no tenía para enviar un mensaje, lo que sea, cualquier cosa que nos pase. ¿Ok? Sugerencia, intenten mantener en un papel los contactos de un par de personas de su equipo de trabajo, de su grupo de dibujo. Y si en algún momento se les va la luz, se les descarga el celular, por lo menos si tienen otro celular, tienen el teléfono escrito en un papel y van a poder comunicarse y ya dar a entender la situación que les está ocurriendo. Pero no de pronto que yo sea el sábado al mediodía, yo esté corrigiendo y me lleguen, profe, mire, es que será que puedo enviar porque ayer se me fue la luz y no pude hacerlo. O a otra persona que empecé a ver mensajes a las 8:45 de la noche del día sábado, cuando ya estaba casi al 75% de las correcciones. Profe, es que mire, aquí le envío mis ejercicios para corrección. Compañeros, no. No nos acostumbremos a ese tipo de conductas porque no deja siempre una buena imagen en nosotros. ¿Ok? Recordemos, una vez más, estamos en un proceso de formación, estamos en un entrenamiento profesional, intentemos adquirir las mejores prácticas posibles porque de ahí va a depender nuestro ejercicio profesional. Es como si un jefe de nosotros nos dijera, Anderson, necesito que hoy a las 10 de la noche me entregues el plano que te encomendé esta mañana. Y Anderson, listo, no dice absolutamente nada y llega a las 10 y el jefe no recibe nada y llega a las 11 y el jefe no recibe nada y llega mañana martes a las 8 y el jefe no recibe nada y de pronto en la noche del día siguiente, ay, mira, aquí tengo el planito, jefe, que me estaba pidiendo. Y de pronto a lo mejor le dirá al jefe, Anderson, pero yo te lo pedí para ayer a las 10 de la noche, no para hoy, que ya ha pasado 24 horas después del momento en que te lo pedí y tuve que resolver bajo otros medios. ¿Ok? Entonces, porfa, compañeros, ante cualquier eventualidad, intentemos siempre resolver de la mejor manera posible. ¿Ok? Para que no dejemos esos vacíos de comunicación entre ustedes y mi persona y yo no decir de pronto, Edwin no entregó, Anderson no entregó, Andrea Perilla no entregó. De pronto, profe, mire, me acabo de comunicar con Edwin y me dice que, no sé, que Dios te guarde siempre y te proteja, Edwin. Pero lo que pasa es que ahorita se cayó y se torció las dos manos y no puede escribir mensaje de texto. ¿Ok? Entonces, ante esa eventualidad, ya por lo menos ya yo tengo conocimiento, yo digo, bueno, listo. Vamos a tener en consideración a Edwin porque se le presentó algo que escapó de sus manos. Ya, profe, ya logré, alguien me está sosteniendo el teléfono un momentico mientras le llamo, es para comentar tal cosa. Listo, ¿ok? Entonces, porfa, ante cualquier eventualidad, percance, situación que no nos permita, por algún motivo, cumplir en el momento en que tenemos que hacer alguna entrega de actividad, porfa, notifiquémoslo inmediatamente. Si no es directamente de su persona hacia mí,
por lo menos llamen o díganle a un compañero, porfa, comunícate con el profesor y dile que me pasó tal y tal cosa. ¿Ok? Les pido siempre ese grande favor. Bien, era básicamente lo que necesitaba comentarme, me extendí muchísimo, pero no importa. Siempre son importantes esas retroalimentaciones, por lo menos desde el punto de vista general. Obviamente no aplica a todos los compañeros, pero lo hablamos de manera general. Brevemente, ¿algún comentario, pregunta, inquietud acerca de la actividad del viernes del examen? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, comentario o algo para dar inicio a nuestra temática del día de hoy? Yo, profe. Edwin, coméntame, sí, señor. Solo estaba calificado sobre 3. Yo pensé que era sobre 5. Está sobre 30 puntos, como les comenté. ¿Qué quiere decir? Entre más cerca a los 30 puntos sea nuestra calificación, es porque va a ser de pronto más cerca a 5 puntos. Hago rápidamente el ejercicio. Ok, voy a compartir la pizarrita aquí, el tablero que tiene blanco el Zoom. ¿Podemos todos verlo? Sí, señor. Ok, perfecto. El examen estaba calificado en base a 30 puntos. Casualmente, para este ejercicio, los 30 puntos pues también refieren al 30%. Ajá. Tenemos entonces 30 puntos que vale nuestro examen. Si quisiéramos hacerle la equivalencia de los 30 puntos a una escala de 0 a 5, el que tenga 30 puntos es porque sacó 5 puntos, ¿ok? En escala de 0 a 5. Imaginemos que, no sé, Omar sacó 27 puntos. ¿Ok? Entonces, una simple regla de 3. El 27 multiplica por al 5, el resultado lo divido entre 30. Hagámoslo rápidamente. Voy a sacar la calculadora por aquí. Tengo 27 por 5, el resultado lo divido entre 30. Quiere decir que en este caso, Omar en su ejemplo sacó 4.5 de 5 puntos. En el caso que lo queramos llevar en una escala de 0 a 5. ¿Ok? Y si queremos conocer... Bueno, ¿Perdón? No, profe, que gracias, que me fue súper bien. Yo pensé que me había ido mal. Ok, no. Entonces, si por alguna casualidad queremos empezar a ir conociendo cuánto equivale esto al 30%, entonces a este 4.5 lo multiplicamos por 0.3, que es el 30%, para ir empezando a tener nuestra primera calificación. Es decir, en el ejemplo que estamos dando, Omar tiene de la calificación final de la materia 1.35, que ya es del primer examen o de la primera evaluación. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, más claro. Sí, señor, gracias. Excelente, con mucho gusto. Aprovecho y comento algo y ya con esto arrancamos la temática. Hubo un par de compañeros o compañeras que por X, Y o Z, por motivos específicos que les ocurrió, no pudieron subir el ejercicio al momento límite. No recuerdo cuál fue la hora límite que yo les di, no sé si fue 11:30, si no estoy mal. 11:45. 11:45, listo. Yo no les dije nada, y a propósito lo hice. Yo no les dije nada, pero yo no lo coloqué a las 11:45, sino que los puse unos minuticos más. Creo que los puse a las 11:50 o por ahí, más o menos. Porque conociendo ya el precedente de otros compañeros de ustedes en otras materias, esperan a las 11:44 con 30 segundos para empezar a subir. Y obviamente, cuando terminan al final a las 45, ya la plataforma se cerró y no pueden subir. Entonces, a propósito, yo no les dije nada, pero le coloqué unos par de minuticos extra, previendo de pronto a alguien que haya tomado la no recomendación de cargar las cosas con tiempo de antelación, hice eso, ¿ok? Sin embargo, hubo algunas personas que por X y motivo no lo hicieron. Y me escribieron el sábado en la mañana a las 9, a las 10, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, y el último mensaje creo que fue el que llega a leer a las 8:45 de la noche. ¿Ok? A esos compañeros y compañeras yo les dije, si yo recibo
tu entrega ahorita bajo la misma calificación no va a ser justo para el resto de los compañeros que sí hicieron su mayor esfuerzo en entregar a tiempo. La única forma que ahorita, y solamente, y lo digo ahora público para todo el equipo, la única forma y la única excepción que pude haber hecho es recibirle su entrega en base a un 70% de la calificación total. ¿Ok? Si estás de acuerdo, me lo comentas, y si no, pues entonces ya obviamente me toca colocar como no entregado la actividad. Entonces, profe, sí, ya yo sé que tuve esa falla y voy a aceptar tal consideración. ¿Listo? Y aunque habían... Volví. Qué mal internet tenemos el día de hoy. ¿Me escuchan, compañeros? Señor. Me Sí, disculpan profe. otra vez. Así también está en Tibe que me dice, profe, se me está cayendo el internet nuevamente. Qué mal. Qué mal que, que uno tenga un servicio y no le funcione correctamente. Bien. Decía entonces que pues entonces a esos compañeros que les hice la aclaratoria me dijeron, bueno, listo, profe, está bien. Intentaré que no me pase para el próximo examen para no tener esa penalidad. Y lo peor es que muchos de esos compañeros tenían buenos trabajos. Es decir, el trabajo que habían hecho había quedado bastante bien. Es decir, pudieron haber sacado una buena calificación. ¿Ok? Entonces, como sé que a veces eso puede pasar, no quiero que les pase. ¿Ok? Porque hay muchos compañeros que he visto en el curso, en los trabajos que empecé a ver, que tienen muy buena expresión gráfica, y algunos de ellos, pues por tal percance, no pudieron obtener la calificación completa. ¿Ok? Entonces, porfa, intentemos Qué pena. siempre tener todo, entregarlo a tiempo para que no vaya a ocurrir ningún tipo de esta situación. ¿Vale? Profe, qué pena. Sí. Yo fui una de aquellas personas, profe, con Ah, sí. cuestiones de trabajo, profe, pero digamos que de todas maneras traté ya incluso después de hacer la entrega por correo, de digamos como de avanzarle más, y pues me gustaría de pronto compartir de todas maneras el plano más tarde contigo, profe, para que pues, me des un punto de Claro, vista no o te algo. preocupes, me lo puedes enviar por correo y no pasa nada. Vale. ¿Vale? Para aquellas personas que me lo enviaron por correo o que me hayan enviado algo por correo, normalmente, sea un poquito tarde o sea a tiempo, yo siempre les respondo los correos. Siempre, 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 siempre. Y más a los estudiantes. Aunque sea para decir recibido, muchas gracias. Aunque sea de pronto lo más seco posible en el correo, pero siempre lo hago porque no me gusta. Es como si de pronto ustedes le escribieran por el WhatsApp y alguien ve el mensaje y no les responde. A mí no me gusta dejar en visto a las personas. Lo detesto. Es como si hablaras con alguien y te escucha y da la vuelta y ya y no dice nada. No, me parece una falta de educación, por lo menos de mi punto de vista. ¿Ok? Entonces intento yo no hacerlo. Entonces, sea por mensaje de WhatsApp, sea por correo, quien me escriba, a lo mejor me tarde si tengo muchas cosas, muchos pendientes, pero siempre les respondo a la persona. ¿Ok? Entonces, si enviaron algo por correo y yo de pronto lo que le haya pasado, digo, listo, recibido, el comentario quedó en la plataforma, aunque sea algo muy, muy simple como eso. ¿Vale? Bien, listo, compañeros. Ahora sí, no vamos a darle más largas a la sesión de hoy y vamos a adentrarnos en la segunda parte de nuestro curso. Hasta ahorita nos habíamos enfocado en trabajar con toda esta parte de dibujo técnico, de lenguaje técnico, y muy específicamente desde el trazo a mano alzada. Ahorita vamos a empezar a trabajar con trazos a regla, porque entramos en esta segunda parte de nuestro curso que se llama la geometría descriptiva. Y ya vamos a ver de qué se trata la geometría descriptiva.
¿Ok? Así como nosotros intentábamos ser lo más cuidadosos posible con los trazos a mano, aunque me tarde un poquito más en hacer esto, pero intento que me quede lo mejor posible. Ahora que estamos trabajando o que vamos a empezar a trabajar con mayormente el trabajo, el uso de escuadras, reglas, lápices, rapidógrafo, hay otro tipo de consideraciones que en esta otra parte del curso hay que tener muy en cuenta, especialmente el paralelismo. Además de lo que es el paralelismo en nuestro dibujo, que vamos a empezar a trabajar ahora con la geometría descriptiva, es mucho nuestra, ¿cómo se le llama esto? Eso es, en la parte de educación se le conoce como la memoria espacial. Esa parte de nuestra mente que se encarga de interpretar toda una correcta lectura volumétrica espacial de las cosas. Es decir, es como cuando nosotros nos presentan un croquis de un cubo y nuestra mente puede leer o puede abstraer de ahí que eso en efecto es un cubo. Y nuestra mente, aunque eso realmente no lo sea, sean simplemente puras líneas, pero nuestra mente empieza a leer que eso es un cubo, eso va relacionado con lo que es nuestra memoria espacial. De tantas partes, digamos, como podemos encontrar en nuestra memoria, matemática, memoria de lenguaje, memoria espacial, hay otro tipo de memoria, no me acuerdo ahorita. Para nosotros, y en lo que corresponde no solamente a nuestro curso, sino a nuestra carrera, nosotros debemos enfocarnos muchísimo en desarrollar bastante nuestra memoria espacial, es decir, la concepción de los espacios y las formas, tanto en la realidad como en una hoja de papel. ¿Okay? Hay personas, y eso es muy normal, eso es muy común, a lo mejor hay personas que esa parte de su mente, del cerebro, está un poco más desarrollada, porque a lo mejor desde la niñez, a lo mejor sus padres le compraban cositas para construir, le compraban legos, le compraban cosas que sí de rompecabezas, le tenían este tipo de actividades de juegos, y eso poco a poco en los niños va ayudando también a ir desarrollando esa parte de nuestra mente, la memoria espacial. Es por eso que a lo mejor ese tipo de niños, cuando llegan a edades más adultas, tienen muy buenas destrezas con el dibujo a mano, con el dibujo a reglas, con la parte de concepción de espacios, y a veces se van por carreras que llevan más o menos ese tipo de enfoque. Diseño de interiores, arquitectura, diseño gráfico, áreas relacionadas a eso. ¿Listo? Bien. Como hemos hecho en las sesiones anteriores, nuestra temática se encuentra en la plataforma. En la sesión número 9 vamos a trabajar ahorita con esta primera parte que se llama Generalidades de la Geometría Descriptiva. Ok. Vamos entonces por acá. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ya se puede observar? ¿Podemos estar viendo Sí, ya profe. todos? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, adentrémonos acá en lo que es la geometría descriptiva. Y nos dice por aquí. A lo largo de los últimos temas hemos visto objetos bidimensionales y tridimensionales, pero tanto en arquitectura como en el espacio que nos rodea, casi en su totalidad son objetos tridimensionales. A diferencia de pronto si estamos trabajando con lo que teníamos todos estos días en hojas blancas, que lo podemos considerar como un objeto bidimensional. Es por ello que nosotros necesitamos representar dichos objetos tridimensionales sobre superficie normalmente planas. Nosotros por lo menos emplearemos superficies o estamos empleando superficies planas para representar dichos objetos. Cuando hicimos el ejercicio de la isometría o de la proyección oblicua, era un objeto tridimensional que estaba representado o estaba plasmado en una superficie bidimensional, es decir, en una hoja de papel. En este sentido, la geometría descriptiva es la parte de la geometría que tiene por objetivo representar cuerpos, figuras u objetos en superficies planas. Y esta parte de la geometría descriptiva es la que nosotros, a veces muy conscientes, en otra parte un poco inconsciente, aplicamos mucho en nuestra carrera de arquitectura. ¿Qué quiere decir?
Los planos que nosotros mostramos, el ejercicio que utilizamos el día viernes, esa vista superior, eso forma parte de la geometría descriptiva. Cuando ustedes están realizando un proyecto o están viendo un proyecto en sus trabajos y le muestran las plantas, les muestran las vistas frontales o de fachadas, las vistas laterales o una vista de corte o sección, eso está expresado bajo un lenguaje de geometría descriptiva. Es decir, es representar en una superficie plana objetos que en la realidad o pueden ser bidimensionales o pueden ser también tridimensionales. Nosotros solemos emplear planos de proyección que nos ayudan a poder conseguir las vistas bidimensionales de un elemento tridimensional. En el dibujo técnico arquitectónico, normalmente suele ser suficiente 3 vistas del objeto para obtener una lectura relativamente apropiada y completa del mismo. Estas 3 vistas suelen ser una vista superior o una vista en planta, una vista frontal, una vista de alzado o de fachada, con cualquiera de esos 3 nombres la podemos encontrar, o una vista lateral o una vista de perfil. ¿Listo? Normalmente para una volumetría genérica solemos nosotros contar con estas 3 vistas como mínimo y estoy seguro que nos ayudarán a dar una lectura casi que entera de lo que es una volumetría. Por ejemplo, observemos esta ilustración. Tenemos un elemento aquí a la izquierda que tiene forma, no sé, digamos que parece que fueran como unos escalones. Parece que fueran como unos escalones como para subir a una tarima. Da la impresión que parece que fuera algo así. ¿Ok? Entonces, a este objeto, para obtener cada una de las vistas planas, nosotros hacemos el ejercicio de imaginarnos, para obtener una vista de alzado, imaginarnos que nosotros estamos parados de frente observando el objeto en ese mismo sentido. Si nosotros hacemos el ejercicio y decir, estoy viendo el objeto de esta manera, ¿qué es lo que logro observar? Y empiezo a demarcar de forma ortogonal la vista correspondiente. Lo mismo hacemos nosotros cuando estamos trabajando la vista superior o vistas de perfiles. Hagámosle con otro color por acá. Por ejemplo, si estamos en una vista superior, entonces intentamos nosotros imaginarnos que, no sé cómo se dibujará, intentemos a ver que sea algo así, como si tuviéramos una especie de dron o cámara que está grabando todo lo que hay en esta parte superior. Y luego entonces empiezo a observar cada una de las caras que me muestra o que logro yo observar desde ese punto de vista. Luego tengo la siguiente, que puede ser la vista de perfil o la vista lateral, el mismo ejercicio. Ya no me encuentro de este lado, sino que ahora voy y camino hacia este otro lado del volumen. Ahora resulta que me encuentro de este lado, observando la edificación hacia este sentido. Ahora empezamos a observar otras caras distintas que va teniendo este mismo objeto. Esta representación bidimensional, que es lo que nosotros en la ilustración observamos en esta parte, es lo que nosotros hacemos con la geometría descriptiva. Un elemento que es tridimensional, esto que parecía unos escaloncitos para subir una tarima, lo hemos expresado bajo el lenguaje de la geometría descriptiva para tener una mejor lectura y de hecho la lectura más apropiada que nosotros solemos mostrar para un elemento determinado. La gran mayoría de nuestros planos, como decía ahorita, de nuestros planos, de todo lo que nosotros mostramos en un proyecto, está basado en geometría descriptiva, porque es donde nosotros solemos expresar las medidas más reales posibles y más exactas posibles de un proyecto. ¿Por qué de pronto nosotros no empleamos para la construcción una proyección oblicua, por ejemplo? Si nosotros agarramos el escalímetro y medimos la profundidad de una proyección oblicua, lo vimos la semana anterior, y a esa proyección oblicua nosotros le aplicamos un factor de reducción, la medida en el dibujo es distinta a la medida que eso tiene en la realidad. Entonces, ese tipo de proyección no me puede servir como guía al momento de construcción de una pieza, de una edificación o de una obra en general. Para ese tipo de casos, nosotros deberemos trabajar siempre con el lenguaje de la geometría descriptiva y
mostrar los planos y las vistas de un proyecto determinado de la forma más exacta posible. Dice por acá un autor que se llama Federico Villarreal que la expresión gráfica, es decir, todo lo que nosotros hacemos como lenguaje de comunicación gráfica, se apoya en la geometría descriptiva para representar los objetos del mundo real. La mayoría de ellos son tridimensionales, mediante un objeto bidimensional que es una hoja, podría ser una hoja de papel. Aunque tradicionalmente se ha empleado el papel como medio casi único de difusión de la información geométrica, en la actualidad la utilización de computadoras ha modificado sustancialmente esta necesidad. Es decir, pues ahora a veces ya no necesitamos una hoja de papel física impresa para mostrarle alguna información. Ahora ya podemos utilizar un formato PDF. Si estamos de pronto en una reunión con un cliente y yo me llevo mi portátil o me llevo una tablet o inclusive el mismo teléfono, desde la misma pantalla yo le puedo ir mostrando, mire señor cliente, cómo le está quedando su vivienda, observe todas las vistas que va teniendo. Esta es la vista superior, usted va a entrar por aquí y mire todos los espacios que usted tiene, así va a ser la vista frontal, así va a ser la vista interna, mire cómo va a ser su jardín. Solemos ahora también emplear herramientas actuales para seguir comunicando información. Aplicación de esta geometría descriptiva en la arquitectura. Como ya se ha visto, dentro del campo de la arquitectura, los elementos que trabajamos corresponden casi en su totalidad a composiciones tridimensionales. Es decir, lo que nosotros proyectamos como arquitectura normalmente son elementos tridimensionales. Una parada de autobús, un colegio, un puesto de ventas de gaseosas, un localcito de donas, un stand de Corferias, un colegio, un hospital, una vivienda, una universidad. Esos son elementos que suelen ser tridimensionales y están bajo nuestra área de profesionalización, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Y eso nosotros debemos siempre expresarlo con la geometría descriptiva mediante una superficie plana. Sin embargo, ya sea en forma física, es decir, en una hoja de papel, como en una forma digital, en un monitor, en una pantalla, es necesario expresar los proyectos en superficies bidimensionales. Y es aquí donde la geometría descriptiva empieza a tener su protagonismo. En este sentido, la geometría descriptiva se presenta como un soporte del lenguaje gráfico. Es decir, es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder expresar la idea con la mayor precisión y rigurosidad que nuestra área requiere, posibilitando el uso del dibujo como expresión y representación del espacio arquitectónico. Esto da pie a afirmar que en esta materia es imprescindible en los primeros semestres de la carrera, es decir, cuando nosotros desde los primeros módulos o semestres empezamos a dejar firmes cómo es el funcionamiento de la geometría descriptiva para los posteriores cursos, eso nos va a servir a nosotros de buenas bases para que cuando en taller de diseño 2 y a lo mejor el profesor les diga, compañeros, vamos a tener que diseñar una vivienda unifamiliar para un sector de un grupo poblacional de clase media-baja. Yo inventándome el escenario. ¿Ok? Y eso me van a tener que mostrar la vista superior o la vista en planta, la vista frontal o de fachada, la vista lateral izquierda. Y de paso vamos a tener que hacer una isometría. ¿Ok? Cuando el profesor le empieza a dar ese tipo de exigencias, ya nosotros en nuestra mente debe irse configurando qué es lo que debemos ir mostrando. Asimismo, esta área de la geometría comparte los mismos objetivos que en el dibujo, pero añade el rigor y la precisión geométrica a la representación y análisis del espacio arquitectónico, sin olvidar que el proceso creativo del arquitecto se basa fundamentalmente en la capacidad racional de la percepción del espacio. Es decir, la geometría descriptiva aporta suma exactitud al lenguaje gráfico que transmite el pensamiento arquitectónico. ¿Qué quiere decir? Nosotros en nuestra mente, y podemos hacer de pronto inclusive un ejercicio, yo les puedo decir,
compañeros, necesito que en menos de 2 minutos ustedes hagan un bosquejo en una hoja de papel de una habitación para un joven de 12 años. ¿Listo? Y a lo mejor ustedes agarrarán y empezarán a hacer un bosquejo, o harán de pronto una perspectiva, o harán una cónica, y harán una isometría, harán un croquis, cualquier tipo de elemento que les ayude a expresar la idea. ¿Listo? Esa va a ser la primera idea que va saliendo de nuestra mente, pero luego, para dar el paso de la mente, de esa parte un poco más abstracta y muy libre, y llegar a poder empezar la construcción de esa habitación para un adolescente de 13 años, para un joven de 13 años, necesito emplear la geometría descriptiva para darle la rigurosidad y la exactitud a los elementos y poder decir, es que esta habitación tiene forma de cuadrado y el cuadrado mide 4 por 4 metros y los muros de esa habitación, como resulta que el joven practica batería porque pertenece a un grupo musical, entonces necesita un recubrimiento especial a las paredes que me permite un aislamiento acústico. Entonces las paredes, incluyendo ese aislamiento, van a tener un grosor de 40 centímetros de esos muros, para que por lo menos ni los vecinos ni la familia que está alrededor se vaya a sentir perturbada con la bulla que hace el joven cada vez que practica su instrumento musical. ¿Ok? Entonces, todos esos detalles de exactitud, de rigurosidad, de precisión, se transmite bajo el lenguaje de la geometría descriptiva. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, un esquema de una vivienda. Y vemos acá alguna pequeña ilustración muy esquemática de una vivienda. El mismo ejercicio, a esta vivienda, yo estoy parado o estoy parada por acá, viendo la vivienda de frente, ¿cómo es el resultado? Como lo que plasmo más o menos aquí. Luego tengo una cámara o un dron o un helicóptero que está grabando desde arriba toda esta vivienda. ¿Qué es lo que logro observar? La representación de este tejado que está aquí. Si estoy parado a un ladito, de la derecha o de la izquierda, y quiero ver esa otra parte de la vivienda, ¿cómo es la representación? Lo hago mediante la geometría descriptiva. Hay un pequeño video que a mí siempre me gusta emplear para esta parte, para dar esta introducción a lo que es la geometría descriptiva, y lo vamos a mostrar en este instante. Es un video bastante corto, perdón, no tiene audio. Está tomado de YouTube, de un canal educativo para aquellas personas que quiera verlo posteriormente. Yo lo dejo por acá por el chat. Aquella persona que lo quiera ver posteriormente, lo tenemos por aquí. ¿Listo? Ya lo acabo de pasar. ¿Podemos estar viendo ahorita la pantalla del explorador de YouTube? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a intentar aumentarle la calidad, lo máximo que tenga esto, no es mucho. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo funciona de una manera bastante esquemática con el ejemplo de una volumetría que se asemeja a una vivienda. ¿Cómo funciona esto de la geometría descriptiva en cuanto a cómo se expresan las vistas planas o vistas ortogonales de esa vivienda o de esa volumetría en específico? Vamos entonces a ampliar esto y démosle reproducir. Perfecto. Normalmente ubicamos algún plano de apoyo que siempre nos sirva para cimentar el dibujo. Es decir, para que nuestra mente también tenga esa percepción de que hay una superficie horizontal que me va sirviendo como de fundación o de base para apoyar en nuestro campo de estudio una edificación. Luego empezamos a ir conformando planos de proyección. En algunos libros aparece con el nombre de isoplanos, en otros pueden ser planos de proyección. Ahorita vamos a iniciar con dos. Un plano de proyección horizontal, que es el que nos va a ayudar a ver la vista superior, y el otro, una vista frontal. ¿Cuál es el proceso? Empezamos nosotros a proyectar
todos y cada uno de los puntos y aristas, permítame pararlo, puntos y aristas de una edificación. En este caso es bastante volumétrica, es bastante esquemática. Cada vértice de la edificación vamos a ir empezándolo a proyectar sobre esa superficie de proyección. ¿Qué quiere decir? Es como si nosotros, vamos a intentar marcarlo con negro, a cada punto de este le pusiéramos aquí atrás una lámpara. Qué lámpara más fea. Una linterna, más o menos algo así. Y esta linterna empieza a estar prendida. Cuando choca con este punto, la sombra se va generando acá. Este proceso lo hacemos con todos y cada uno de los puntos, con todas las aristas, con toda la volumetría completa para ir consiguiendo cada una de las vistas que va teniendo un objeto como tal. Sigamos observando nuestro video. ¿Ok? Empezamos aquí a ir proyectando cada elemento sobre dicha superficie de proyección. Esté cerca del plano, esté un poco más lejos del plano. Luego, cuando observo ese plano de proyección en forma ortogonal, empiezo a ir teniendo las primeras vistas de nuestro sólido. En este caso ya tenemos la vista frontal de este volumen que parece que fuera una vivienda. Seguimos haciendo el mismo proceso, pero ahora utilizando el plano de la cubierta o el plano superior que nos sirve para encontrar todas las vistas o toda la vista superior de ese elemento, de esa volumetría. Todas y cada una de las aristas visibles y no visibles. Ojo, hasta ahorita con una línea continua han plasmado, ya te doy la palabra, Edwin, las líneas visibles. Pero observemos que aquí este pequeño modelo tiene como una especie de túnel. Vamos a intentar irnos un poquito más hacia atrás. Vamos a ponerlo aquí más. Esto más o menos se logra ver. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ajá. Ok. Veamos entonces cómo parece que esta vivienda tiene como una especie de túnel que lo atraviesa de principio a fin. ¿Qué quiere decir? Hay unas caras por aquí adentro que si yo tengo el dron aquí arriba grabando o filmando esa edificación, no las voy a poder observar. Es decir, el dron solamente va a poder filmar esta parte del techo que está en color naranja, esta otra parte del techo que está en color verde. Pero nosotros, dentro de una representación bajo geometría descriptiva, aunque existan elementos que el dron aquí arriba no logre captar, nosotros tenemos que mostrarlo, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener la mejor y más correcta lectura de la volumetría. Si nosotros no hacemos esta representación de los contornos que no están visibles, no va a ser completa la lectura de un sólido como tal. ¿Ok? Dame un segundito, Edwin, y ya te doy la palabra. Permíteme terminar la grabación. ¿Ok? Aquí está. Las líneas que corresponden son las aristas o líneas ocultas. Lo que es ese túnel, eso también necesitamos proyectarlo en el plano. Todo lo que corresponde a proyección, aristas no visibles, en un plano se representan con líneas segmentadas o de trazos cortos. Una vez que ya nosotros tenemos las respectivas proyecciones, opcionalmente, eso es dependiendo de la exigencia o requerimiento, puede que necesitemos ahora un tercer plano para crear la vista lateral. Observemos qué es lo que está ocurriendo ahorita. Cada una de las líneas o aristas de este elemento, tanto en la vista superior como en la vista frontal, deben tener correspondencia. ¿Qué quiere decir?
este elemento de acá, observemos cómo voy generando la correspondencia, porque eso es lo mismo que se observa desde la parte frontal. Esta parte del techo, que es la cúspide o la cumbrera, debe tener también correspondencia con el mismo elemento que nosotros estamos observando en una vista frontal. No puede haber vistas desfasadas porque entonces lo que estamos creando no nos quedó de manera correcta. Terminemos de ver que ya estamos finalizando la grabación. Ok, en este proceso ocurre, o lo que estamos viendo ahorita es algo lo que se conoce como el proceso de abatimiento de planos. Es decir, como si este fuera una especie de cubo desarmable y yo lo que hago es despegarlo todo para verlo de manera bidimensional en la superficie. Algunas personas utilizan un ángulo de 45 grados para empezar a hacer correspondencia de líneas entre una cara y otra. Hay otras personas que esto lo utilizan como el centro del compás y empiezan a crear unos arcos acá. Eso es dependiendo de la técnica que utilice la persona. Cualquiera de los dos es válido, ya sea utilizar ángulos a 45 grados o utilizar un arco de compás. Un arco mediante el trazo con un compás. ¿Ok? Vamos entonces a ir creando las vistas, en este caso la vista lateral, es decir, cómo se aprecia esa volumetría de la vivienda desde un lado. Ya no es desde el frente ni desde arriba, sino ahora desde un lado. Y así también, como se hizo en la parte superior, en la vista lateral también tenemos que mostrar esas líneas o aristas ocultas. ¿Ok? Edwin, tenías la mano levantada hace un ratico. Coméntanos, por favor. Sí, profe, le iba a comentar. En este caso no utilizan lo del grosor de líneas que nos explicó que para que se viera, digamos, este plano frontal, digamos, el muro morado que está más atrás, Tuvieron que ahí no se haberlo utiliza hecho. la línea más. Sí, sí, señor. Sí lo hacemos. ¿Ok? Aquí porque a lo mejor no llegaron de pronto a esa parte con el programa que emplearon, pero cuando nosotros mostramos todo el resultado final de la geometría descriptiva, tenemos que empezar a colocarle los grosores. Y menos mal que lo recordaste, Edwin, porque eso nunca se nos puede olvidar. Por ejemplo, si esta vista frontal nosotros necesitamos valorizarla de cuál es la cara que está más cerca y cuál es la cara que está más lejos, ¿cuál es la que tenemos más cerca a nosotros ahorita? La azul, donde está la La puerta. azul, ¿ok? Exactamente. Entonces, esta es la que debe ir con el trazo mucho más grueso. Todas estas aristas son las que deben ir con el trazo mucho más grueso porque es lo que necesita enfocarle o transmitirle al observador que es lo que tiene más cerca de su persona. Luego, la cara que está en morado está un poco más distante. Quiere decir que puedo crear un grosor más delgado para esto. No creo que me salga porque ya tengo el negro del fondo, pero entonces hagámosle de pronto con... Así nomás, profe, ya se ve la diferencia. ¿Ok? Pero así como dices tú, ciertamente empiezo ya a tener una diferencia. ¿Ok? Ahora, de esta manera, ya yo le puedo decir al observador, ajá, ¿cuál es la cara que tú tienes más cerca? ¿Cuál es la cara que tenemos más lejos? Hagamos el mismo ejercicio acá con esta vista lateral. De estas tres caras, la verde, la amarilla y la roja, ¿cuál de las tres es la que está más cerca del observador? La roja, profe. Exactamente. Entonces, esta cara en rojo es la que debe ir con línea más gruesa porque es la que está más cerca. Luego, ¿cuál estaría en un plano intermedio? La amarilla, profe. Creo que estaría la amarilla, si la mente no me falla. ¿Ok? Entonces, esta cara amarilla empieza a obtener una representación o valorización intermedia. Y luego tenemos ya por último, que es la verde. Sería la línea más delgadita de todas. Esta que tenemos acá. Entonces, ahora, si podemos leer cuál es la cara que está más cerca, cuál es la cara que está en un plano intermedio y cuál es la cara que está un poco más distante. A veces, cuando manejamos planos inclinados, como por ejemplo lo que ocurre en la vista superior, a veces hay como dos formas.
por lo menos una de ellas es, obviamente, enfocar cuál es la línea más gruesa. En este caso, solamente la parte de la cúspide o la cumbrera que tiene esa edificación. Y luego, eso ya queda como muy a criterio del dibujante, intentar con el trazo del lápiz dibujar. Yo lo voy a hacer un poquito exagerado, pero digamos que no es así. Yo lo voy a exagerar un poco para que se vea el ejemplo. Intentar irnos como que del grueso que empecé al más delgadito. Es decir, como si la línea empezara de grueso y en la medida en que me voy alejando se va haciendo más delgada. Hay personas que lo manejan de esa manera, como hay otras personas que simplemente lo dejan de manera uniforme. Eso siempre va quedando más o menos como a criterio o del dibujante o de la exigencia que la persona, en este caso nosotros, tengamos para un ejercicio en particular, ¿vale? Pero menos mal que que Edwin lo comentaste, porque eso nunca se nos puede, no se nos puede olvidar, nunca. Cuando trabajamos con geometría descriptiva, nunca se nos pueden olvidar ese tipo de detalles. Ok, volvamos entonces acá a nuestra guía de ejercicios. Perdón, nuestra guía de estudio. Ok. A veces una forma en cómo nosotros podemos ir interpretando el manejo de esta geometría descriptiva es que nuestra mente intente concebir, perdón, creo que no sé si se escuchó, pero se había ido el otro video. ¿Ok? Es imaginarnos que nuestro elemento, nuestra volumetría, se encuentra dentro de una caja o de un cubo de cristal. Y cada caja o cubo de cristal representa una vista de esa volumetría o de esa vivienda o de ese proyecto. Tengo entonces una vista como si tuviera de pronto un cubo de Rubik en las manos. Tengo la vista del frente, le doy la vuelta y tengo la vista lateral, le doy al otro lado la vuelta y tengo la otra vista lateral, y le doy un giro de 180 y tengo la vista posterior, y me lo pongo así y tengo una vista superior, y me lo pongo de abajo hacia arriba y tengo una vista inferior. Luego al final, cuando nosotros tengamos ya esas, digamos así, esas impresiones de esas vistas en cada cara, como si estuviésemos intentando desarmar ese cubo de papel o ese cubo de cristal en caras planas. Cuando hacemos ese ejercicio, es que empezamos a obtener este tipo de representación. Es lo que se conoce en la geometría descriptiva como el proceso del abatimiento de planos. ¿Ok? Veamos entonces un poco más acá. Ahora, cuando nosotros trabajamos con la geometría descriptiva, empezamos otra vez a retomar el tema que habíamos estudiado, creo que hace 2 lecciones atrás, cuando hablamos acerca de las proyecciones. Es decir, la geometría descriptiva se basa en el método de la proyección para nosotros poder representar un elemento, sea el cual sea, en una o sobre una superficie plana. El tipo de proyección que nosotros manejamos dentro de la geometría descriptiva es la proyección cilíndrica. Es decir, los rayos de proyección van a tener un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, a la pared o al piso de proyección, va a ser 90 grados, es decir, un ángulo recto. Además, la proyección o el tamaño de la proyección va a ser siempre el mismo tamaño al objeto real. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos proyectando la misma habitación que dijimos ahorita, la habitación del adolescente que tiene 13 años y la habitación mide 4x4, si en la realidad el objeto mide 4x4, en el papel también debe medir 4x4. Que apliquemos alguna escala es otra cosa. Una escala de pronto de reducción sería la más apropiada. Pero en definitiva, cuando empleamos el escalímetro, esa pared o esos muros de esa habitación deben medir 4x4. Entonces, cuando trabajamos con la geometría descriptiva, nosotros nos quedamos en la parte de la proyección cilíndrica. Nuevamente, los rayos de proyección, es decir, como si fuera la luz, va a llegar perpendicular a la superficie de proyección, sea que el plano de proyección esté vertical
O sea que el plano de proyección esté horizontal y la luz llega literalmente a 90 grados con respecto al piso. Y el mismo tamaño que tiene el objeto en la realidad va a ser el mismo tamaño que tiene su proyección sobre el plano de proyección. Es decir, no ocurre lo de la proyección cónica, que la proyección o la sombra del objeto es de un tamaño mayor o menor al objeto real, es decir, es distinto. Hasta ahorita, compañeros, antes de seguir con lo que es el tema de la geometría descriptiva y la proyección, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud en lo que llevamos? ¿Alguna pregunta Yo hasta este momento? yo Aisa, tengo creo que una tengo. duda, pero Ujú. sí, en algún punto, pues me imagino que sí, pero en este módulo vamos a trabajar con coordenadas. Sí, sí lo vamos a hacer. No creo que Ok, de pronto lleguemos a empezarlo hoy. Lo más seguro es que sea mañana cuando empecemos a lo que es la proyección del punto. Pero nosotros, para empezar a ubicar un punto en el espacio del sistema diédrico, que es lo que vamos a emplear nosotros, necesitaremos coordenadas. Y lo más seguro es que en muchos de los ejercicios empleemos 3 coordenadas, es decir, coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Una coordenada que ok. se separa del plano del piso, otra coordenada que se separa del plano vertical frontal y otra coordenada que se separa del plano vertical lateral. Ok. Ujú. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí, señor Jason, adelante. Eh, ¿Tú qué recomendarías? Digamos que uno va a hacer un bosquejo para un cliente de una casa, digamos. Ujú. ¿Por dónde recomendarías iniciar? O sea, por una isometría o hacemos el de planta primero, ¿cómo sería ahí? Eso, digamos, es bastante subjetivo desde mi punto de vista, Jason, porque eso va muy relacionado con como las habilidades o destrezas que va teniendo el arquitecto o el profesional en este momento. Por ejemplo, yo de pronto te pregunto a ti, un segundito, Jason. eh, de primer momento, ah, si tú necesitaras mostrarme a mí una idea de un proyecto, una habitación, una vivienda, un colegio, lo que sea, y estamos de pronto nosotros en un café, en un restaurante, ¿ok? Y tenemos una hoja de papel, ¿por cuál de esos tipos de formas de comunicación sientes que a ti te iría mejor? ¿Haciendo un bosquejo a mano alzada, haciendo una isometría o haciendo una vista bidimensional plana? Por lo menos a ti, de una manera muy particular. Pues, pues yo haría primero uno de planta para Ok. mostrarte como los espacios y ahí Ujú. sí me comenzó a imaginar el alzado y Ok. le voy, pero pues no sé si eso esté bien o... Es que no, es que el proceso siempre de diseño, el proceso creativo es siempre muy personal. ¿Ok? Ok. Es como a veces dice el dicho en que todos los caminos llegan a Roma. ¿Ok? A lo mejor el camino que empieza, por lo menos tú, desde tus habilidades y lo que tú tienes, es irte primero por esa vista plana, bidimensional, y empezar de pronto tú, bueno, aquí tengo la habitación, aquí voy a colocar la puerta, la ventana, aquí va a estar la cama, aquí va a estar la batería del niño, aquí voy a colocar el closet, la mesita de la computadora, y armamos desde una vista plana, bidimensional, esa distribución, y luego, como dices tú, te vas imaginando cómo sería el alzado. Ojo, no todas las personas arrancamos desde el mismo proceso. Yo, por lo menos, si tú me hicieras la misma pregunta a mí, yo creo que respondería lo mismo que tú. Es decir, yo en muchos de mis diseños he partido desde una vista superior, empezar a hacer como esa distribución esquemática de espacio, lo plasmo con medidas y luego empiezo a imaginármelo cómo sería de una manera tridimensional. Pero a no todas las personas le pasa lo mismo. Por ejemplo, yo le haría la misma pregunta, no sé, a quien tengo aquí en el chat. Andrea Perilla. Andrea, ¿estás por aquí? Sí, profe. Listo. La misma pregunta que le hacía a Jason. Por ejemplo, ¿con cuál de esas formas manuales a ti te parece más sencillo empezar a abordar un ejercicio o un proyecto?
hacer una vista plana, bidimensional o al revés, hacer de pronto enseguida la vista tridimensional, la concepción espacial de una vez en tu mente, como la tienes en la mente en el papel, una isometría. ¿Cómo creerías tú? Pues, profe, si digamos, si es algo que ya está construido y toca hacer modificaciones, pues primero haría la planta. Pero también, si me pongo yo a pensar, también si estuviera en blanco, o sea, si estuviera el terreno en blanco, en sí como que tomaría qué le gustaría ver en cada piso o digamos en un solo piso, como qué dimensiones querría y ahí sí me pondría a distribuirlo en planta y en fachada para darle como... Para mí también las fachadas son importantes porque es como una muestran de pronto de cómo va a terminar un proyecto. Claro, cómo se vería. Entonces trabajaría más que todo como plantas y fachadas, pero primordial, planta. Es decir, en tu caso creo que también estás igual a Jason, que partes básicamente de una vista plana y cuando ya tenemos la vista plana empezamos a imaginárnoslo de manera tridimensional, ¿sí? Sí, exacto, profe. Ok, perfecto. Otro compañero o compañera que hasta ahorita un proyecto en blanco, es decir, imaginemos que yo soy su cliente y yo los cito en una, o tenemos una reunión en un restaurante, en un café o en algo como eso. Y les digo, ay, lo que pasa es que yo tengo a mi hijo y le quiero hacer una habitación y la habitación tiene que llevar tales cosas y es que él toca batería pero además es que lo que pasa es que a él le gustan mucho los espacios altos porque no sé, no se hallan los espacios muy bajitos. Empiezo yo a darle ese insumo de ideas. ¿Ok? Alguna persona que a lo mejor no trabaje desde el primer momento en esa vista bidimensional, sino que arranque de una vista tridimensional. Edwin, te veo con la mano levantada. Profe, pues en ese caso que el profe dice que si tiene su hijo y que su hijo es fanático a la música y pues que quiere hacerle algo así alusivo en el cuarto, Ujú. yo haría así la vista tridimensional, digamos que mostrándole como la fachada de cómo le va a caer el cuarto, como Ok, con los decorados de las guitarras o digamos que las notas musicales o algo así. Le daría un ok, diseño bonito, ahí, digamos, en los muros, hasta en el techo de pronto. perfecto. Yo voy a imaginarme más o menos algo de lo que me comentaron. Por ejemplo, ahorita siguiendo las instrucciones de, en este caso de Andrea y de Jason, a lo mejor ellos se van por esta parte del camino. Ellos vienen y se imaginan la habitación de 4x4 del jovencito, con los muros como ya yo les había comentado, y va a tener de pronto la puertecita por acá para que él pueda entrar. Y entonces resulta que voy a empezar a colocar una ventana por aquí, ¿ok? Y dejaré esta parte para que él coloque su batería, ¿ok? Y empiezo a hacer distribución de espacio. Y luego voy a colocar acá la parte de la cama. Y aquí, yo no sé por qué siempre se pone redondeada las Profe, puntas. ahí digamos que usted está hablando es de mobiliario, más no de Sí, diseño, o sea, digamos, pero de... estoy hablando, o sea, estoy arrancando primero bajo el proceso que algunas personas harían. O yo por lo menos a veces me voy también con esto. ¿Ok? Aunque ella ha puesto mobiliario, yo no pude haber puesto esto, sino a lo mejor hubiera colocado como una mancha. Y decir, esta va a ser la cama, esta va a ser la batería, aquí va a estar como tengo la ventana, voy a colocarle aquí la mesa de trabajo. Y de pronto puede que aquí tenga una pequeña mesita con un portátil. ¿Ok? Y el jovencito llega hasta acá, aquí, y de aquí se puede repartir de manera radial a cualquiera de los microespacios que están en esta habitación. Imaginemos que es algo así. Ok, ¿Ok? Pero a lo mejor tú dices yo lo... no. Exacto, a lo mejor tú dices no. Para mí yo creo que no. Yo me voy a imaginar más bien que el jovencito es este que está acá, el de la cabecita negra, y va a entrar a la habitación. Entonces, si va a entrar a la habitación, a lo mejor empezará a ver algo como esto. Y aquí le empiezo a dibujar de pronto la ventana. Y entonces aquí, a lo mejor el zoom no me deje dibujar muy bien, pero a lo mejor vamos a intentar hacer aquí. Y aquí va a estar su batería. Y entonces aquí tiene el platillo, los instrumentos que es más o menos. Y aquí tiene el otro que es como un platillito.
Y entonces aquí le vamos a hacer unas decoraciones en la pared de notas musicales y les voy a colocar de pronto unas molduras aquí arriba con luz indirecta para que de pronto esa luz directa que hay en el techo no le vaya a perturbar al momento si él está practicando. Y aquí le voy a colocar de pronto una pantalla de televisor que él va a poder conectar, no sé, todo esto me lo estoy imaginando, con el Bluetooth del computador, y aquí van a estar de pronto las partituras que les va a servir para empezar a practicar. Y entonces todo este revestimiento vamos a tener que colocarlo algo acústico. Hago una textura acá de un revestimiento acústico, posiblemente, no lo sé, eh, algún tipo de aislamiento, alguna fibra de vidrio, alguna cosa como esa. ¿Listo? Y el piso vamos a tener que colocarle alguna especie de goma para que obviamente no puede ser madera o algo, porque en el movimiento de la batería en el piso no vaya a ser que una baldosa se resquebraje o de pronto si es la madera se vaya a raspar. Entonces voy a colocarle un piso más o menos como alguna especie de goma o de caucho. Muy bonito, muy Yo le haría estético. Con algo. ahí de estos instrumentos. ¿Ok? Eso puede ser. Entonces observemos cómo hay diferentes formas de abordar el mismo problema de diseño. Algunas personas a lo mejor empezamos trabajando bajo esta forma, otras personas empezamos a concebir el espacio directamente de manera tridimensional y arrancamos de esta forma. Ojo, en algún momento los que arrancan de manera bidimensional van a tener que mostrar algo tridimensional. Eso es así. Y por el contrario, aquellos que trabajan de manera tridimensional en algún momento van a tener que presentar el elemento bidimensional, porque esto en definitiva es lo que nos va a ayudar a construir. Esto, la parte de la derecha, nos ayudará a captar la atención del jovencito. Cuando yo le hago ese croquis a mano alzada y le coloco esa sombra, esas texturas o algo que aprendimos en dibujo técnico, y el jovencito dice, ay, sí, señor arquitecto Edwin, de verdad que me encanta cómo se ve esa habitación. Listo, papá, yo quiero que me construya la habitación tal cual como me la está mostrando el arquitecto Edwin. ¿Listo? Cuando ya tienes ese momento, Edwin, te toca ahora sí pasar a la parte de geometría descriptiva, al dibujo bidimensional, porque ahora sí, eso se lo darás al maestro de obra y le digas, maestro de obra, aquí esto mide 4 por 4 y los muros van a ser de tantos centímetros con el aislamiento, la ventana va a ser de tantos centímetros, la puerta se va a encontrar acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender con este pequeño ejemplo? Sí, señor. Sí, profe, ¿Ok? perfecto. Señor. Excelente. Entonces, una vez más, ojo, no todos los procesos de diseño, de abordaje de información, todos los llegan de la misma manera, pero en algún momento, sea que empecemos de la manera bidimensional o de la manera tridimensional, en algún momento nosotros vamos a tener que llegar a los dibujos de vistas ortogonales que se hacen con o mediante el lenguaje de la geometría descriptiva. Porque, en definitiva, eso es lo que nos ayudará a nosotros a que eso se vaya a convertir en realidad. Es aquí cuando nosotros llegamos de pronto a este tópico que se llama sistemas de representación. El sistema de representación en este caso es básicamente como que el lenguaje que nosotros emplearemos para empezar a plasmar y expresar información de tridimensional a vistas bidimensionales. Y nosotros vamos a emplear el sistema de proyección diédrica, es decir, el sistema diédrico, para poder dar la correcta lectura de un objeto tridimensional, en este caso la habitación del jovencito, en esa vista bidimensional, para que al final eso se pueda construir. Cuando nosotros hablamos del sistema diédrico, en este caso, el di corresponde a 2 y el edros hace alusión a caras o a planos, es porque este es un sistema de representación que se basa en dos planos que se están cruzando. Y ya veremos una ilustración más adelante. Es decir, tengo un plano horizontal y luego tengo un plano vertical que se le corta al anterior. Este cruce es como si tuviera algo como esto. Este cruce se da siempre con un ángulo de 90 grados. Siempre, siempre, siempre se da con un ángulo de 90 grados. Cuando el espacio empieza a ser subdividido bajo estos dos planos, todo ese espacio se parte
en 4 porciones o en 4, digámoslo, microespacios. En unos libros, digamos específicamente el de la geometría descriptiva y grafismo arquitectónico, recibe el nombre de diedros. El diedro viene siendo como la porción de ese espacio que fue subdividido mediante el uso de esos dos planos, el plano horizontal y el plano vertical. ¿Cómo es el cruce de esos dos planos? Como lo estamos mostrando en esta ilustración. Todo el espacio de trabajo, que es esto, empleando dos planos, que en este caso pues también se consideran como si fueran superficies infinitas, un plano vertical y un plano horizontal, se cruzan a un ángulo o se chocan a un ángulo de 90 grados. En este caso, todo el espacio de trabajo se parte en 4 porciones o en 4 diedros. El primer diedro, que digamos desde el punto de vista de la geometría se encuentra en la parte superior derecha, el segundo diedro que se encuentra en la parte superior izquierda, el tercer diedro que se encuentra en la parte inferior izquierda y el cuarto diedro que se encuentra en la parte inferior derecha. Esto es algo muy parecido como cuando nosotros veíamos en la escuela el sistema de coordenadas cartesiano. Cuando nosotros veíamos, ya te doy la palabra, en la escuela, el sistema de coordenadas cartesiano, veíamos que la superficie de trabajo mediante dos ejes, el eje X y el eje Y, dividían toda esa superficie y la partían en 4 cuadrantes. El cuadrante número 1, donde X es positivo y Y es positivo. El cuadrante número 2, donde X es negativo y Y es positivo. El cuadrante número 3, donde X y Y son negativos. Y el cuadrante número 4, donde la X es positiva y la Y es negativa. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, solo que ahora le vamos a otorgar como la tercera dimensión porque estamos en la espacialidad. Es decir, ahora estamos en una concepción espacial. Edwin, hace ratico tenías la mano levantada. ¿Ibas a comentar Más o algo? menos decir lo mismo que si eso era como un plano cartesiano. Ujú. Iba a comentar era que si que eso era como un plano cartesiano, pero el profe ya lo dijo. Sí, señor. La forma más sencilla de poder imaginarnos este sistema diédrico es imaginarnos o traer a nuestra mente el sistema de ejes cartesianos que veíamos en la escuela, cuando el eje X y el eje Y. De hecho, cuando empecemos a trabajar ubicando puntos en el espacio, vamos a tener que empezar a partir de dos coordenadas, coordenada X y coordenada y luego tendremos una tercera coordenada que es la Z, que es para empezar a ubicar el punto correctamente en el espacio. En algunos libros, ustedes de pronto van a poder encontrar esta terminología. La distancia que separa, y ya vamos a ahorita ya ir cerrando nuestra clase, la distancia que separa el punto del espacio con su sombra o su proyección horizontal, en algunos libros lo identifican con el nombre de cota. En otros casos utilizaremos, como lo haremos nosotros, utilizaremos un valor de coordenada, en este caso la coordenada Y. De la misma manera, el mismo punto en el espacio y la separación con su sombra en el plano vertical, es decir, como si tuviera la lámpara acá, alumbrando el puntico, la sombra que se proyecta sobre esta pared o esta superficie, que se conoce como proyección vertical, o le podemos de pronto decir la sombra vertical. La distancia que hay entre el objeto y su sombra, en algunos libros, aparece con el nombre de vuelo. Nosotros la identificaremos con el eje X. ¿Listo? Adicionalmente, así como en el sistema cartesiano, nosotros veíamos los dos, eje X y el eje Y. Y ellos dos, al cruzarse en este punto, esto recibía un nombre específico. ¿Cuál era el nombre que recibía ese punto de intersección entre el eje X y el eje Y? Punto cero. El punto cero, y tenía otro nombre particular. ¿Qué otro nombre nos acordamos? No, intercepción, profe, ¿no?
Intersección, en algunos libros seguramente también lo conocen como el origen del sistema. Es el origen del sistema porque ahí es como dice el compañero, está la coordenada 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Y a partir de ahí cuento la separación en X y en Y para ubicar cualquier punto en el espacio. En este caso, como estamos trabajando, es con dos planos, en este caso el plano vertical y el plano horizontal. La intersección de esos dos planos genera una línea. Y ya con esto vamos cerrando. La que estoy marcando en este momento con el color magenta. Esa línea dentro del sistema diédrico se conoce con el nombre de línea de tierra. Y es la línea que a nosotros nos va a servir, digámoslo con este nombre más claro, como la bisagra para nosotros empezar a ir moviendo los planos y poder presentarle a una persona la vista en una proyección completamente ortogonal. ¿Cómo funciona el proceso? Ya con esto cerramos. Tenemos un punto identificado en el espacio. En este caso, empezaremos con dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, para empezar a ubicar un punto en el espacio. Luego, a partir de ese punto, obtengo sus respectivas proyecciones, proyección vertical y proyección horizontal. Y luego, para poder mostrarle a alguien el plano de manera bidimensional y ortogonal, realizamos un proceso de dibujo que se llama el abatimiento de planos. Es decir, el plano horizontal se va a acoplar con el plano vertical, y mañana reforzaremos todo esto, siguiendo como bisagra de giro esta línea de tierra. ¿Ok? Observemos cómo el horizontal es el plano que se va acoplando hasta que al final tengo ahora sí los dos planos pegaditos y se lo puedo mostrar a una persona de manera ortogonal. Y esto es lo que nosotros mostramos en el papel. Nosotros en el papel no mostramos el punto en el espacio. Mostramos son las proyecciones de dichos puntos sobre la superficie de proyección. Edwin, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Profe, en el caso de una construcción, ¿en qué caso, digamos, se utilizaría en el plano del menos Y? ¿Cómo así del plano del menos Y? Digamos que menos X podría ser, digamos, que la parte de la sedimentación, ¿sí? ¿Te O sea, refieres a esto como pero si estuviera todo por debajo de la tierra? sí, exacto. Ujú. Digamos que debajo de la Tierra sí podría estar utilizando el menos X, pero el menos Y no creo, o sí. O al revés, más bien, ya que el Y es lo que nos da como la elevación, si la elevación es negativa es porque en teoría debería ir como por debajo del piso. ¿Sí? ¿Es eso lo que me intentas Ah, comentar? Profe, sí, o profe. sea, siempre es relativo al nivel cero, o sea, el eje, Sí, siempre el eh, punto de partida es esta línea de tierra. el nivel Siempre. cero, sí, El o nivel, sea, es como si fuera el nivel digamos, 0, 0, 0. bueno, entonces pues digamos el menos y podría ser Sí, la un, sedimentación. un sótano o algo así, Como si ¿sí, fuera un correcto? sótano, ¿ok? Sí, Podríamos verlo sí. de esa manera, ¿ok? Porque nosotros es como si agarráramos esa edificación y esa edificación estuviese una parte por arriba, que es lo que sobresale a la superficie, y una parte por debajo, que es lo que está enterrado. Pero de igual manera, esté enterrado o no esté enterrado, igual lo hacemos bajo el lenguaje de la geometría descriptiva y al final, cuando yo muestre la proyección, en este caso que se verá mejor en una proyección vertical, observaré sobre su plano respectivo cómo hay una parte que está por arriba de la Tierra y otra parte que está por debajo de la Tierra. ¿Me explico? Sí, señor. Ujú, exactamente. Pero ahí, Bien. ahí Profe, no o se sea que generalmente utilizaría. no, yo, digamos, cuando yo trabajo, yo diseño en 2D pensando en 3D, ¿sí? Ujú, Que es lo que hacemos, lo que su merced dice. O sea, ujú. hacemos las cosas en 2D pensando en las proyectarlas en 3D. O sea, básicamente es eso. Y Ok. hacemos el desdoblamiento, así como su merced acaba de decir, de todas las caras para poder crear el 3D, el Para volumen. poder. Ajá, exactamente. Aquí Ah, vamos a ok. hacer procesos, poquito a poco vamos a adentrarnos en ese proceso. Perfecto. Sí, sí, señor. Mañana entonces vamos a empezar o a terminar este punto de la parte inicial de la geometría descriptiva, ¿listo? E iniciaremos en lo que es lo relacionado a la proyección del punto. Porfa, me gustaría que
esta guía de estudio y la guía de estudio de mañana la pudiésemos leer para ir teniendo cada vez más el conocimiento mucho más fresco. Hay unos ejercicios, los veremos mañana, no se preocupen, ¿ok? De cómo nosotros poder ir empezando a ir visualizando en nuestra mente los objetos de manera tridimensional, vistos en manera bidimensional y viceversa. Porque esa parte de nuestra mente, esa parte espacial de nuestra mente, tenemos que poco a poco irla desarrollando. Obviamente no es algo que pase de la noche a la mañana, pero con muchos de nuestros ejercicios intentaremos poco a poco ir fortaleciendo esa parte. ¿Listo? Bien, por ahorita hoy llegué a la raya y me pasé literalmente. Nos toca hacer una pausa hasta el día de mañana. Por favor, vamos a revisar el tema de hoy y el de mañana lo tenemos en la plataforma. Le echamos una leída muy rápida para que mañana vengamos con el contenido mucho más firme de todo esto que corresponde a la geometría descriptiva. ¿Listo? Por ahora, les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso, que Dios me los bendiga en todo momento. Y rápidamente, los compañeros que faltaron por la asistencia, levantamos rápidamente la mano para ponérselo de una vez, antes de Profe, cerrar la muchas llamada. gracias. Con mucho Profe, feliz gusto, noche, muchas compañeros. gracias. Profe, gracias. Igualmente. Feliz noche, profe. No, profe, Feliz noche, gracias. Chaito, hasta mañana. muchachos, feliz noche, profe. Tengo Calderón Iván. Listo, Calderón Iván, ya puedes bajar tu mano. Ospina. Ospina, John Sebastián, listo, John Sebastián, puedes bajar tu mano. Infante. Infante, Yuli Paola, listo, Yuli, ya puedes bajar tu mano. Hasta mañana, Gracias, profe. profe. Leonardo, con gusto. Edwin, regálame tu apellido, porfa. Acosta, primero de la Acosta, lista. listo, ya puedes bajar tu mano también. Urrego Cristian, Gracias. con mucho gusto. Hasta mañana, Urrego, profe. hasta mañana, una feliz noche. Listo, ya puedes bajar tu mano, Cristian. Guevara Felipe. Ángel Felipe, listo, ya puedes bajar tu mano también. Sánchez Steven. Sánchez, Jonathan Steven, ya puedes bajar tu mano también. Corredor William. Profe, es que vi que aparecí del día anterior, que El falté, pero viernes. estoy presente. Sí, yo estoy Sí, presente. ok, listo, ya lo acomodé. Ya puedes bajar tu mano también. Urrea Diana. Urrea, listo Diana, ya puedes bajar tu mano también. Orjuela. Igualmente, buenas noches, compañeros. Hasta luego, profe. Buenas noches. Orjuela, Gracias. buenas noches, con mucho gusto. Orjuela, que se me hizo Orjuela. Listo ya. Listo. El que dice iPhone de Diego, ¿quién es ese iPhone Diego? Caicedo Diego, profe. Caicedo. Caicedo Diego Alexander, listo. Ya puedes bajar tu mano. Y Lozano Daniel. Listo. Feliz noche, Daniel, profe, gracias. Daniel, ¿tú estuviste el viernes? Daniel. Sí, señor. Sí, porfa, que nunca se les olvide porque te había quedado en la asistencia. Listo, compañeros. Una feliz noche para todos. Cuídense muchísimo. Nos vemos Profe, una mañana. pregunta. Que tengan Buenas una noches, feliz. qué pena. Listo. Adelante, rapidito.